Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carne para el Mundo. Damos continuidad a este espacio informativo que por supuesto siempre estamos compartiendo con ustedes todas las novedades del mercado, no solamente nacional, sino que también internacional. Y hoy justamente tenemos un contacto internacional. Hoy tengo el gusto, tengo el privilegio de hablar con una persona realmente que maneja muy bien el rubro ovino en nuestro vecino país, Argentina. Estoy hablando de Javier Lauria. Él es un comunicador, es un colega a quien realmente siempre estoy siguiendo para mantenerme al tanto de todo lo que ocurre en Argentina, de todo lo que ocurre con el sector ovino, y también por supuesto vamos a hablar un poco en grandes rasgos de la parte bovina. Ya lo saludo del otro lado, Javi, bienvenido a Carne para el Mundo. ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo esta edición del programa. Tati, qué placer saludarte, muy buenas tardes. Un lujo compartir esta charla con vos. ¿Cómo va todo? Bien, el lujo realmente es mío porque veníamos planeando nosotros hacer esta entrevista. Veníamos tratando de acomodar los tiempos. Yo sé que tus tiempos también son muy ajustados. Estás todo el tiempo trabajando, estás todo el tiempo estás con los animales. Entonces es de repente un poco difícil coincidir con las agendas, pero bueno, hoy tuvimos la suerte, el placer de poder hacer este contacto vía Zoom gracias a la tecnología. Y bueno, ¿dónde estás ahora, Javi? Contame un poco. Bueno, te cuento, yo vivo en la zona urbana de Buenos Aires, apenas alejado de lo que es la capital federal o ciudad autónoma de Buenos Aires, pero me muevo mucho por todo lo que es zona provincia de Buenos Aires también. Trabajo a diario en Cañuelas, en el mercado agroganadero, ahí cubriendo los remates que se llevan a cabo de bovinos. Antes se hacía en una zona que era Mataderos, el mercado de Hacienda de Liniers, y el 13 de mayo fue la última jornada comercial ahí en Mataderos, después de 122 años de trabajar en ese recinto, y ahora se mudó a Cañuelas, la ciudad de Cañuelas, y es un lugar tecnológicamente mucho más avanzado, más nuevo, súper interesante. Eso es con los bovinos. En cuanto a los ovinos, me muevo mucho por todo el país. Hay mucho, bueno, por supuesto sabemos que el stock ovino está muy concentrado en lo que es Patagonia, las 5 provincias de Patagonia, pero también hay una parte muy creciente que es la región centro de nuestro país. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Quiero que me cuentes un poco a grandes rasgos de qué es lo que está pasando con la producción bovina ahora mismo en Argentina. Vamos a arrancar un poco hablando de esto y después también ya vamos a hablar de lo que hace al rubro ovino y también ir un poco comentándole a la gente que vos tenés un programa muy interesante, por cierto, donde pueden seguir a Javi en modo Ovis y enterarse mucho más acerca del rubro ovino en Argentina, que realmente van a aprender muchísimo, así como todos los que lo seguimos. Bueno, primeramente arrancamos entonces, Javi, hablando de la parte bovina. ¿Qué podés comentarnos al respecto en cuanto a la producción, en cuanto a las actividades que se están llevando a cabo en el vecino país? Hace 4 semanas se llevó a cabo el centenario de Angus, que en realidad se debería haber llevado el año pasado, se debería haber hecho, porque este año ya está cumpliendo los 100 años, o sea, los 101 años, pero por cuestiones de pandemia se tuvo que postergar un año los festejos, y la verdad que fue un encuentro muy muy interesante. Angus es la raza líder en Argentina, tal como su lema lo indica, y tiene el mayor porcentaje de stock en el país. Si no me equivoco, si no le estoy equivocando los números, el 65% del stock bovino de Argentina es raza Angus. Así que se llevó a cabo este encuentro muy muy importante. Se hizo en diferentes predios, entre ellos el mercado agroganadero de Cañuelas, y fundamentalmente y principalmente se hizo en Palermo, el predio de Palermo, donde se llevan a cabo las exposiciones las más importantes de nuestro país, ahí en Palermo, en Capital Federal, donde se hace la famosa Rural de Palermo, que este año se lleva a cabo del 21 al 31 de julio. Ese fue uno de los eventos más importantes de este año hasta el momento. También se llevó a cabo el Mundial de Braford, lo cual fue muy convocante, y hubo un recorrido por diferentes cabañas, y después también todo lo que fue la jura y la elección de los mejores ejemplares. También se llevó a cabo la nacional, esta la tuvieron muy cerquita, las nacionales de Brangus, de Brahman, de caballos criollos y también de la raza bovina Dorper,
que fue hace ya 20 días más o menos, y esta unión, este encuentro de nacionales fue muy importante porque en el caso de la raza Brangus es el preludio del Mundial del año próximo, lo cual lleva a preparar todo ese camino. También se está atravesando lo que es el llegar a los 200 años de la raza Shorton. ¿A qué me refiero? La llegada del primer toro Shorton a Argentina, por lo cual es un evento muy muy importante, así que estos 200 años de la raza Shorton lo están celebrando con toda la energía. Mucho que se lleva a cabo en cuanto a los bovinos. Actualmente, como para tener un panorama, hay un conteo que ronda los 53 millones de animales para lo que es el stock bovino de nuestro país. Si hablamos de lo que es la producción del gordo y lo que tiene que ver con lo que va a faena, actualmente hay una parte importante que es la vaca que se exporta a China. Ahora se están sacando mucho de esa vaca, que son principalmente lo que es la categoría de conserva, que es la vaca flaca. Se está sacando mucho del campo. Como estamos ya en épocas frías, lo que se hace es, por un lado, los tactos, que las vacas que no quedaron preñadas y ya no se le da otra oportunidad, pasa a otra instancia, la instancia de transformación, y las vacas flacas, que son las vacas de conserva, que también pasan a la instancia de conservación, o sea, de transformación, por lo cual eso se envía a lo que es faena a el mercado agroganadero de Cañuelas o a las ferias. Esto es lo que tiene que ver con el envío a estos recintos, por lo cual eso provoca con una sobreoferta que bajen los precios. Se estima que en las próximas semanas ya empiece a mermar esa sobreoferta y los precios se vayan regulando, los precios de estas categorías de vacas que son conserva flaca, conserva buena, conserva regular y ya llegando a la categoría de manufactura. Hasta ahí, esas son las que principalmente tienen destino a China, si es que están aptas para el envío a China por una cuestión de brucelosis y demás. Eso es para tener un panorama de lo que es el gordo de estas categorías. Por otra parte, pues una pausita. Por otra parte, tenemos ya en las próximas semanas la salida de los terneros y vaquillonas o novillitos y vaquillonas del feedlot, por lo cual empieza a haber una oferta de estas categorías. Estamos hablando, en el caso de los novillitos, que van desde los 300, 310 y hasta los 400, 420, 430 kilos. Esas son las categorías de novillitos. Y en cuanto a las vaquillonas, también en engorde, desde los 260 hasta los 430 kilos, son las categorías que se engordan en feedlot. Después ya estamos hablando por encima de los 430, una categoría ya más con contextura de vaca, más allá de que sea quizás una hembrita que todavía no ha tenido su primer parto. Eso es lo que se está viniendo para los próximos días para lo que es la faena. Así que eso de alguna forma renueva un poco el stock y va seguramente a regular los precios en función de la oferta, en función de la calidad, clase y terminación de los animales, lo que regula los valores del gordo para lo que es en nuestro país estas categorías que están saliendo hacia casi mitad de año de los feedlot que tienen. Hoy en día la ocupación no es la más importante o no se llega al 100% porque estuvimos atravesando durante el fin del año pasado una brecha muy importante entre el gordo y la invernada, y eso de alguna forma frenó un poco porque si bien en Argentina hay una parte que es el engorde a pasto, que es, o sea, directamente campo, hay otra parte importante que es el componente de alimentos. Por ejemplo, el maíz está regulado porque al ser un commodity es un precio internacional, el caso del maíz. Y eso de alguna forma, si sube mucho y se despega demasiado, cuesta seguir el tranco, seguirle el paso entre el gordo y la invernada. Por lo cual, lo que es el engorde, tuvimos varios meses que algunos feedloteros o engordadores tuvieron que resignar una calidad y una terminación como se espera para tener quizás un animal a media terminación, pero que se minimicen las pérdidas de estas categorías. Así que ocurrió eso hasta que se fue acomodando un poco el gordo, que logró acomodarse en cuanto a los valores para llegar a darle quizás que no salgan perdiendo o, dependiendo del caso y el planteo productivo de cada establecimiento, que tengan algo de ganancia respecto de lo que habían comprado quizás unos 100 o 150 o 200 días antes.
Javi, realmente la información que nos acabas de brindar es muchísima, pero quiero centrarme en algunos puntos nada más antes de que hagamos nuestra primera pausa aquí en Carne para el Mundo. Hablar un poquitito de las razas que poseen actualmente en Argentina, porque escuché por ahí algunas que de repente nosotros no tenemos aquí en nuestro país. Y por supuesto también consultarte cuáles serían las zonas donde mayormente se concentra la producción ganadera en Argentina. Eso lo respondemos ahora y después vamos a ir a una pausa. Bien, las principales en Argentina son Angus y Hereford, eso ya desde hace muchísimos años. Shorton ha tenido un momento de auge, ahora está tratando de repuntar. Después tenemos también Brahman y Braford, que están... O sea, Angus está prácticamente en todo el país, se puede adaptar a todo el país, pero está fundamentalmente en lo que es la región centro de provincia de Buenos Aires, La Pampa, hacia arriba. Hereford es una de las que tiene una mejor tolerancia y más diseminada hacia lo que es Patagonia. De hecho, en Tierra del Fuego se lleva a cabo en algunas ocasiones una exposición muy importante en noviembre, una expo de Hereford. Después están, como les decía, Brangus y Braford. Brangus está principalmente en la provincia de Chaco, Braford está constituida principalmente en Corrientes y por supuesto ambas comparten mucho estas razas. También está mucho la raza madre de Braford y Brangus, que es Brahman, y el Brahman está creciendo mucho en sí, no solo como raza cruzante, sino como raza propia en sí, está desarrollándose mucho. Un casi análogo del Brahman es el Nelore. En Brasil hay mucho Nelore, tengo entendido que también lo está en Paraguay. Y es una raza muy, muy interesante por muchas características y lo que le aporta, en este caso, al Brahman y al Braford y al Brangus. Una raza que se conoce mucho acá también es la variante holando-argentino, o el nombre ya más internacional es el Holstein, que es la raza lechera, la blanca y negra. Esa es una raza que está muy diseminada en el país. Otra raza lechera que hay mucho es Jersey, que en sí una diferencia más allá del genotipo de cada raza, lo que se diferencia también es la calidad de la leche, el contenido graso de la leche de una y de la otra, la que se usa mucho para algunos helados, para decirlo, para contarlo, es más la Jersey que la Holando. La Holando es la más comercial, también por la cantidad de producción. Hay animales, hay ejemplares que llegan a producir 80 litros en muy buenos momentos, pero en general se habla de un promedio de 40 litros por animal en un tambo de la raza Holando. Estoy tratando de hacer memoria. Hay otra que es Charolais, que es una raza blanca, o sea, una raza de pelo blanco y de cuero blanco. Criollos también, es una raza muy, muy linda que se ve poco, pero tiene una rusticidad impresionante. También tiene bajo peso al nacer, por lo cual se utiliza mucho para lo que es el primer parto, cuando uno quiere hacer un servicio, un parto, o sea, un servicio a los 15 meses, se busca en las hembras utilizar un toro de bajo peso al nacer, y por lo general o es el toro de la misma raza o se buscan razas que sean de bajo peso al nacer. Entonces se usa Jersey o criollos, o sea, la raza criolla. Esas son las principales razas. Bueno, Shorton, como mencionaba antes, y espero no estar olvidándome de alguna otra de las más importantes. Hay, por supuesto, otras genéticas que han llegado, pero estas son creo que las más conocidas. Bien, Javi, con esto entonces vamos a cerrar esta primera parte del programa, hablando un poco de la parte bovina, y ya en el segundo bloque entonces comenzamos hablando de lo que más te gusta, la parte ovina, hablando un poco de ovinocultura en Argentina. Hacemos una breve pausa aquí en Carne para el Mundo, ya volvemos con más información. Seguimos compartiendo con ustedes más detalles de Carne para el Mundo. Hoy un invitado internacional ya estuvo con nosotros en el primer bloque dándonos detalles de la parte bovina. Ahora vamos a entrar un poco en el rubro que a él más le gusta, la parte ovina. Javi, seguimos entonces compartiendo detalles para que puedas también darnos algunos datos, actualizarnos de cómo va la producción ovina en nuestro vecino país, principalmente contarnos también cuáles son las razas con cuál están contando ahora mismo y también en los lugares donde se centra mayormente la producción. Bien, bueno,
Hoy en día tenemos casi 15 millones de cabezas, ese es el stock registrado hasta el año pasado, 14.7. Tenemos una ley ovina que lo que hace es, en un principio ya estamos en la tercera versión, se renovó el año pasado, en noviembre del año pasado, se renovó esta ley, que lo que hace es dar un incentivo, un estímulo a los productores para que vayan mejorando en cuanto a lo que tiene que ver con los predios, a la infraestructura, a las razas, a la inversión en genética, a la inversión en animales. Se va buscando, en un principio era parar la caída. Argentina llegó a tener en el siglo pasado 70 millones de ovejas en el país y fue decayendo hasta que se logró frenar cuando se empezó a trabajar en el 2001 con la ley ovina y se estuvo regulando en 15 millones de cabezas aproximadamente. Hoy en día Argentina cuenta con aproximadamente 16 razas en nuestro país, de las cuales las dos más importantes, las más relevantes, son la raza merino y la raza corriel. La raza merino llegó antes, si no me equivoco, hacia 1796, llegó en barco, es una raza originaria de España. Después se fue influenciando por las diferentes variantes de la raza merino, desde lo que es Francia, Alemania, Australia. Hoy en día el merino argentino, si bien ya tiene desarrollado un fenotipo propio, tiene mucha influencia del merino australiano. Es una raza, la raza merino es una raza lanera principalmente, que mucho de lo que se produce en nuestro país, el 95% se exporta y las prendas que vestimos son de lana de raza merino. Después otra raza muy diseminada y que es la más federal de todas es la raza corriel, que está de punta a punta en el país. También hay otras razas que ocupan tercer y cuarto lugar, que son la raza Hampshire Down, que es la cara negra, y la Texel, que es una raza carnicera muy magra, que está creciendo muchísimo. Esas dos razas las tienen muy presentes en Paraguay. También hay otra raza que está creciendo mucho y muchos ejemplares están viniendo desde Paraguay, que es la raza Dorper. El año pasado, en septiembre del año pasado, se firmó el estatuto para que la raza Dorper tenga una asociación propia. Otra que está creciendo mucho y llega mucho también de Paraguay es la Santa Inés. Si bien todavía le falta instaurarse, está creciendo mucho. Y este año, teóricamente, en la rural de Palermo, del 21 al 31 de julio, se va a estar firmando el estatuto para conformar la asociación de la raza Santa Inés. Después hay varias razas más. Por ejemplo, las tengo anotadas, me hice el machete antes de comenzar la nota, lo tengo que confesar. La raza caracol es una raza rústica, que es más bien de pelo. También otra así de características similares en cuanto al tipo de lana es la raza Lincoln, que es una raza histórica que también ha crecido muchísimo en nuestro país y en su momento ha brindado una cantidad importante al stock nacional. Ha conformado una parte muy importante de la torta del stock nacional, la raza Lincoln. Después, hace poco entró, proveniente de Europa, la raza Charolais. Es una raza que de a poquito se va a ir desarrollando y también están previendo para seguir trayendo, en el caso de material genético como ser semen y embriones, también más sobre raza Charolais. Estoy repasando raza Duni Merino, es una raza que está principalmente en lo que es el sur de nuestro país, en la Patagonia, que es una variante del merino que lo que le agrega en este caso es una conformación más carnicera, el Duni Merino, y eso de alguna forma ayuda a que sea más rentable. Después está la raza MPM, que es un merino multipropósito, que también es similar al Duni Merino, pero va por otra rama, que también es una raza carnicera y raza lanera, que lo que se busca es que sea más rentable el animal, no solamente al momento del consumo final, sino también en todo lo que es el periodo de producción de lana. Tenemos otra raza que es una raza autóctona. Hay varias razas que se han formado acá en el país, pero la que más se desarrolló es la raza Pampinta. Esta es una raza hecha con una base del 75% de corriel y un 25% de frisona. Es una raza que se la llama de triple propósito, es decir, produce carne, lana y leche. Es una de las dos razas lecheras que hay en nuestro país. La otra raza lechera es la frisona, que bueno, a partir de la cruza de la frisona con el corriel es como se formó la Pampinta, que es una raza que me habías comentado, Katy, que te había llamado mucho la atención.
Sí, la verdad es que tienen una infinidad de razas. Realmente toda la lista, todo el listado que estás haciendo, que estás compartiendo con nosotros también, demuestra mucho el trabajo que están haciendo dentro de la ovinocultura ahí en Argentina. Yo no sé, vos me vas a corregir, la mayor parte de la producción ovina está centrada netamente en la Patagonia o también se extiende a otros lugares del país. Sí, en la Patagonia está alrededor del 60-65% del stock ovino. Y ahí tenemos concentrado principalmente corriel y merino. El merino está en Chubut, en Santa Cruz. Hay algo poquito en Tierra del Fuego, hay en Río Negro y algo en Neuquén. El merino como raza creció muchísimo, pero es una raza netamente lanera. No es una raza muy carnicera, salvo cuando se hace alguna cruza con Duni, MPM o Corriel, que le imprimen un rendimiento mucho más carnicero en esos casos. Esa es una de las razas más trabajadas en lo que es Patagonia. Patagonia es de las 5 provincias que conforman esta zona, que son Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También está como muy desarrollada la raza Corriel en esa zona, pero del centro, o sea, en el centro del país hacia arriba, están el resto de las razas, inclusive está Corriel también presente, hay algo de merino, porque se hace un trabajo para tratar de sacarle un par de corderos más a la raza merino, que si bien es muy rústica, en Patagonia los pastos en invierno son muy secos y lo que ocurre es que empiezan a desgastar demasiado los dientes, y cuando a ese animal se lo lleva a zonas con pastos un poco más verdes, no es que le vuelva a crecer, sino más bien se le deshinchan las encías y tienen medio diente más. Y en zona como provincia de Buenos Aires, que a veces se habla del término que tienen más bien para comer lechuguita, por la terneza de esas pasturas, le pueden sacar 1 o 2 corderos más, y lo que es el rendimiento a nivel lanero de un par de corderos más, un par de capones más. El resto de las razas están sí muy presentes, si bien hay algo de Hampshire, algo de Texel, algo de Paul Dorset en Bariloche, en Río Negro, principalmente están en el centro norte de nuestro país. El centro está muy lleno, o sea, hay mucho cara negra o Hampshire Down, hay mucho Texel. De a poquito la zona del litoral va desarrollando, como te decía, el Dorper y el Santa Inés. Hay razas un poco más rústicas que están en Córdoba, están en Catamarca, ya más yendo hacia el oeste del país. Hay una raza que no hay gran cantidad de ejemplares, pero se trabaja muchísimo, y son razas que quizás son muy prolíficas y se están tratando de desarrollar más por la prolificidad. Pero la prolificidad tiene un punto en contra. Si la madre, si bien puede tener muchas aptitudes aptitudes maternas, no siempre da la cantidad de leche posible para la cantidad de corderos que puede llegar a tener. Entonces, esos corderos se terminan aguachando o se quedan sin madre y tienen que buscar que otra madre haga de nodriza y los adopte para poder tener más corderos. Pero para eso la raza Pampinta. Y esta característica de la raza Pampinta que se buscó, que sea muy prolífica y al mismo tiempo sea muy, como se dice en un término más criollo, muy buena madraza, muy buena madre. ¿Qué significa eso? Que significa que se fija mucho en los corderos, da una buena cantidad de leche, una buena cantidad de calostro, fundamental que durante las primeras 72 horas y durante las primeras 6 sobre todo, tomen una buena cantidad de calostro para mejorar la inmunidad de esos corderos. Así que la raza Pampinta, no solamente como raza pura, sino también como raza receptora de embriones de otras razas, puede ser muy muy buena, porque va a criar esos corderos, los va a criar de la mejor manera. Por eso es una raza que se trabaja mucho y que se ha logrado que crezca tanto en nuestro país. Me imagino también, Javi, que con la cantidad de razas que tienen también siempre están en la búsqueda, además del mejoramiento genético, también en la rentabilidad de esos animales, ¿verdad? Y no solamente centrarse en cantidad, en ovejas y ovejas, sino también tener calidad y por supuesto ganancias, ¿verdad? Porque creo que hoy en día ya no solamente es tener ovejas o tener algún animal simplemente por tenerlos o por criarlos, sino que también hay que buscar rentabilidad y hay que buscar, ¿verdad?, esa eficiencia y el que valga la pena estar
abocándose, invirtiendo por sobre todo, porque se invierte en todo lo que sea cría, producción de animales y en este caso, bueno, hablando un poco de la parte ovina. Es un excelente análisis el que estás haciendo y efectivamente en los últimos 2 o 3 años se dio algo muy particular y muy interesante que sobre todo en la pandemia se empezaron a llevar a cabo muchos más remates de genética y lo cual significa a partir de los remates televisados o por pantalla es que lleguen esos animales que antes se vendían solamente en el predio donde la gente se acercaba a comprar, se empiezan a vender a diferentes partes del país, inclusive a países vecinos. En diciembre, el 4 de diciembre, se llevó a cabo un remate de la raza Hampshire Down de Cabaña Larem, donde hubo compradores de Paraguay, Uruguay y Brasil. De hecho, el animal más caro, la hembra más cara, se la llevó Carlos Vera, de Paraguay, de la cabaña Don Beco, y o sea, se están llevando un animal de primerísima línea. Y así se está dando que, si bien en stock no se creció tanto, se creció en calidad. Se empezó a importar más genética. La misma empresa que trajo Biogenetics trajo un par de termos con material genético de Hampshire Down, de Texel y Charolais. También llevó algo para Paraguay, lo cual también le brinda un mejor crecimiento a nivel calidad. ¿Qué se busca con esto? Más allá de que unos pueden desarrollar cabaña, otros, los que trabajan con carne, por ejemplo, si tienen un plantel general o una majada general, lo que hacen es tratar de buscar carneros mejoradores para que sea la misma raza o razas para cruzas terminales. Entonces ahí buscan que el animal crezca mejor, que tenga una mayor conversión, que tenga un mejor crecimiento, que quizás las madres sean más prolíficas, que tengan una mayor producción de leche en el caso de las madres. Entonces, de alguna forma, la mejora a nivel calidad le da, por supuesto, una mayor rentabilidad. Acá hemos hecho muchas veces el cálculo, y esto es, obviamente, es un disparador para una discusión permanente de muchos que van a defender una u otra postura, y se hizo muchas veces el cálculo en cuanto a, teniendo en cuenta que Argentina, por la inflación que tiene, es un lugar que se tiene que trabajar muy a corto plazo porque lo que hoy vale 10, el día de mañana vale 15 y pasado mañana vale 20, por la inflación que tenemos y la devaluación que tenemos. Entonces uno tiene que pensar en esquemas cortoplacistas. Y en ese caso, si uno tiene que hacer una comparación, no una competencia, una comparación con la producción ovina, la producción bovina y la agricultura, la que tiene un mejor rendimiento por hectárea, inclusive en las mejores zonas agrícolas, y esto hay una explicación muy, muy simple para eso, es la ganadería ovina. ¿Y por qué digo las mejores zonas agrícolas? Compite con la soja, con el maíz, con el trigo, pero esas zonas agrícolas en condiciones para los ovinos rinden mucho más, te dan animales que crecen más rápido, que se alimentan mejor y tienen un mayor índice de conversión, por lo cual en la misma zona, bajo las mismas condiciones, competitivamente, ahora sí te voy a decirlo, la ganadería ovina puede tener un mayor crecimiento y un rédito a menor plazo, porque si hablamos de gestación, desde el momento en que se hace el servicio hasta el nacimiento del animal, del cordero o los corderos, porque hay muchas razas que son melliceras, son 5 meses. Y después, para que ese animal pueda pasar a ser vendido para faena o al destete, estamos hablando de 3 a 6 meses más. Es decir, que en 11 meses uno puede tener el ciclo completo de un cordero pesado que le dé un buen rendimiento, una buena rentabilidad, cosa que con otras producciones tiene que esperar un tiempo más importante para llegar a ver el rédito nuevamente en el bolsillo. Javi, un placer tenerte el día de hoy, un placer escucharte. Lamentablemente, en esta edición se me fue el tiempo, pero como ya lo hablamos nosotros previamente, vamos a seguir haciendo estos contactos porque es muy interesante también que vos puedas compartir con nosotros este tipo de información, este tipo de análisis y por supuesto también destacar lo que hacen en Argentina con la producción ovina, realmente digno de imitar y como estuviste comentando, ¿verdad? La parte bovina al principio, la parte ovina, la rentabilidad de la parte ovina, la inversión que se hace también en genética, son aspectos que merecen la pena, que se merece un lugar y destacar por sobre todo, y quién mejor que vos para darnos los datos de primera mano. De momento, yo te agradezco muchísimo. Llegamos hasta aquí con Carne para el Mundo y bueno, seguramente en una próxima edición vamos a estar conversando nuevamente. Le agradezco muchísimo a vos, a todos los televidentes y bueno, por supuesto a disposición.
Gracias, Javi. Hasta un próximo contacto. Bueno, nosotros de este lado de la pantalla ponemos punto final a Carne para el Mundo, sin antes recordarles que pueden seguir disfrutando de la programación del canal de la producción y no se olviden que también pueden mirarnos en vivo y en directo a través de la aplicación de la mega cadena de comunicación, todo el contenido del canal de la producción ahora en sus dispositivos celulares de manera gratuita. Nos volvemos a encontrar nuevamente en un próximo episodio de Carne para el Mundo a la misma hora aquí en el canal de la producción.